Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada. Les hablo para presentarles el informativo Nuestra Gente, espacio de opinión y análisis del Canal 2 de la ciudad de Cali, para Cali y el Valle del Cauca. Hoy vamos a hablar de la salud, un tema que a todos nos preocupa, bien porque seamos pacientes, bien porque seamos afiliados del régimen contributivo, bien porque seamos afiliados al régimen subsidiado, bien por nuestros familiares, bien por nuestras personas relacionadas y bien por las noticias que a diario asaltan la fe pública de alguna manera y la esperanza de recibir la protección constitucional a la que tenemos derecho todos los ciudadanos colombianos y que pareciera el Estado reiterativamente se niega a ponerle medidas para que se cumpla. Nos acompaña en el estudio el doctor Jaime Sierra Delgadillo. Él está dedicado por motivación propia a la defensa de los derechos del paciente, de la salud. Fue el defensor del paciente en el gobierno anterior y ha seguido agenciando este tipo de trabajo. Nos acompaña hoy para hablar con nosotros de este tema. Recuerden que él en este canal realiza un programa todos los martes a las 4:30 de la tarde, donde trae pacientes a que expliquen y documenten los casos que a diario se presentan sobre esta situación. Buenos días, Jaime. Doctor José Alberto, muy buenos días. Muy buenos días aquí para los compañeros de la mesa y buenos días para toda la teleaudiencia. Está también con nosotros nuestro panelista Duvalier Sánchez, ya lo conoce nuestra teleaudiencia. Él es un politólogo joven, líder del colectivo Piensa Verde, que está muy interesado en abordar los diferentes temas que preocupan a la ciudadanía colombiana. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor José Alberto. Buenos días, doctor Jaime. Buenos días, Cristian. Y buenos días a todos los televidentes que nos ven hasta ahora desde su casa. Y también nos saluda nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, al doctor Jaime un abrazo cordial, a Duvalier también y cada uno de ustedes que están en sus casas, un abrazo cariñoso hoy viernes culminando esta semana y esperamos que este tema sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Muy bien, entremos en materia. En la última semana hemos recibido atropelladamente varias noticias, todas desgraciadamente relacionadas con muertes a pacientes, adultos o niños, por desatención o en todo caso por fallas en el sistema de salud que opera en Colombia. Desde que comenzó la Ley 100 en 1993, la salud de los colombianos ha ido de mal en peor. Y aunque aparentemente hoy, después de 20 años, Colombia puede decir estadísticamente que tiene una tasa de cobertura en salud, en seguridad, en salud, de más o menos el 93%, lo cierto es que la calidad, la oportunidad y la pertinencia del servicio que reciben los colombianos cada vez se deteriora más. Doctor Jaime Sierra, usted que está muy documentado sobre esta problemática, que sabemos que ha presentado querellas ante inclusive la Corte Constitucional, díganos, denos como 2 o 3 pistas de qué es lo que debiera hacer el país, comenzando por el Ejecutivo y el Legislativo, para poner en cintura este sistema o desmembrar este sistema y construir otro que finalmente resuelva el llamado fundamental a que se nos respete el derecho a la salud de los colombianos. José Alberto, yo creo que antes que establecer como algunas pistas sobre, digamos, las iniciativas que deben surgir del Ejecutivo o del Legislativo, yo creo que nosotros debemos mandarles un mensaje a la población colombiana y decirle hasta cuándo van a seguir soportando un sistema de salud que está matando más gente que la misma guerra. Nosotros no visionamos una voluntad política seria,
férrea, efectiva, por parte del Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República y por parte del Congreso de la República para reformar el sistema de salud, a pesar de la vena abierta, de la arteria abierta que está desangrando no solamente la población colombiana, sino, digamos, lo que son las finanzas del Estado. Nosotros estamos entre los 10 países del mundo que más invertimos en la salud. Prácticamente nosotros, los colombianos, del presupuesto general de la nación, más de 30 billones de pesos al año se van para el sistema de salud y la gente nuestra se sigue muriendo. Y resulta que hay evidencia total por parte de los investigadores de la Fiscalía, por parte de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría, que hay unos índices de corrupción que están absolutamente desbordados, pero en correspondencia con eso nosotros no vemos que haya realmente una voluntad política para hacer esto. Mire que hace poco se tramitó en el Congreso de la República una reforma profunda a la estructura del sistema de salud y, curiosamente, los congresistas no dejaron que prosperara, donde se establecía el derecho a la salud como un derecho fundamental y por ende como una prioridad de la estructura del Estado colombiano, y los congresistas que supuestamente son los representantes del pueblo en un órgano tan importante, hundieron ese proyecto de ley. Entonces yo pienso que no, la realidad es que no hay voluntad política ni del Ejecutivo ni del Legislativo para reformar este perverso sistema de salud que nos está matando los niños, las mujeres en embarazo, los ancianos, y la gente no se siente segura, no tiene ninguna seguridad, pero también vemos una pasividad espantosa por parte de la población. Muy bien. O sea que usted nos da un primer tip, un llamado de atención a todos los colombianos para que reaccionemos fundamentalmente y no nos quedemos limitándonos a quejarnos. De hecho, en el último año la Superintendencia de Salud ha recibido más de 100.000 quejas, pero todo se queda en quejarse y no pasa nada más. Duvalier, ¿cuál es su posición frente a este tema? No, creo que totalmente de acuerdo. De hecho, es que pareciera como si el mismo sistema nos tiene anestesiados. O sea, es impresionante. Y no solo a los usuarios, también a quienes hacen parte del sistema. Es que en últimas, el problema de las EPS, y entonces los médicos, las enfermeras, digamos, toda la parte que labora allí, o sea, también está anestesiado porque ellos no están bien. O que me corrija el doctor Jaime, que tiene más contacto con este sector, si están bien. Yo creo que la gran mayoría de los que trabajan en las EPS están muy mal, son mal remunerados. Todo esto hace pues que hoy el sistema sea el que tenemos. Y la sociedad civil, pues es que es el país que tenemos, donde o vas a laborar o te morís de hambre. O sea, aquí no hay espacio para la protesta social, no hay lugar. O sea, cada vez, díganme, las grandes movilizaciones en Colombia no se volvieron a hacer. Nunca hay que la gente pueda salir a las calles a decir, miren, estoy indignado por el sistema de salud, o estoy indignado por las viviendas o por la corrupción. Aquí en Colombia eso no se volvió a ver porque es el mismo sistema. Miren, dígame, usted si labora, usted hoy pide permiso por una marcha, usted no lo van a dejar ir. O sea, máximo hemos llegado a la democracia práctica, que es simplemente vaya a votar y desentiéndase de lo demás. Entonces es supremamente grave. El sistema de salud, de verdad, hoy, como lo decimos desde el colectivo donde yo hago parte, nos enferma. Esta semana en las redes sociales habían varios tweets, varias referencias a las EPS. Una de ellas decía numeral, ir a una EPS es, y todo el mundo, ir a una EPS es morir, ir a una EPS es morir en el intento de una autorización. Es eso, es una tramitología, va uno de autorización a autorización hasta que su salud se desgasta. Llega usted con enfermedad y sale con 10 más. Por la presión, porque es una tragedia casi humana enfermarse en este país. Bueno, doctor, disculpen porque sobre esto, y para darle un curso interesante a este conversatorio que estamos teniendo para los televidentes, para el doctor Jaime Sierra, cuando se creó en el año 1993 la bendita Ley 100, que eso, sí, no, realmente para los médicos y los profesionales del área de salud, en todas las partes y en todas las regulaciones profesionales, realmente eso sería a partir de ese momento el dolor de cabeza y la emigración de nuestros profesionales del área de la salud para Estados Unidos, para Europa, hasta para el África. Se han ido a prestar sus servicios porque aquí no los valoran como tal. Una carrera tan cara, tan costosa,
he visto padres de familia vender sus casas, ¿verdad?, hipotecar sus apartamentos para costear la carrera a sus hijos, para que sus hijos ahora tengan que ir a las calles a protestar con carteleras para que les paguen las EPS a las cuales ellos prestan su servicio. Entonces yo digo, a partir de ese momento, desde el año de 1993, cuando comienza ese dolor de cabeza, no hay un gremio, una asociación fuerte que vaya a los estamentos nacionales, jurídicos, para revocar y poder solucionar en parte este problema que tiene Colombia en materia de salud, la bendita Ley 100. Sí, Cristian, olvidé decirles una cosa al doctor José Alberto y a Cristian. Gracias por estos espacios que ustedes abren para la comunidad, porque son espacios que de una u otra manera sirven para prender alarmas y para brindar una pedagogía a la gente. La gente todavía asume el servicio de la salud como si fuera un favor, cuando es una obligación del Estado. Esa parte que nosotros no pagamos, digamos, cuando usted trabaja, usted le quitan una parte de su salario para la EPS, para la salud, y el patrono tiene que pagar una parte. Y cuando usted es del CISBEN, porque no tiene trabajo, es decir, del régimen subsidiado, eso con los impuestos de todos los colombianos se paga. De tal manera que el tema del servicio de la salud, hay que decírselo a la comunidad, no es un favor del Estado ni de la sociedad, es una obligación del Estado. Lo que usted dice, Cristian, de la Ley 100, ¿qué pasó con la Ley 100? De la cual fue ponente el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Él fue, digamos, el ponente para que esta ley, dio la pelea en el Congreso de la República para que esta ley tuviera vida y nos hiciera tanto daño como el que nos está haciendo a los colombianos. Fue el tema de volver la salud un negocio. Es decir, la salud dejó de ser monopolio del Estado y un servicio del Estado de manera directa y de manera única, y se constituyeron una serie de intermediarios que en este caso son las EPS, porque las EPS, hay que decirle a la gente, la EPS no es la que le atiende a usted su salud. La EPS lo que hace es recoger la plata que le da el Estado, que por lo demás es una plata absolutamente billonaria. Además de lo que usted paga en su cotización, el Estado le transfiere anualmente por cada paciente a la EPS o por cada usuario 585.000 pesos al año, use o no use el servicio de salud. Y si usted suma eso por la cantidad de afiliados que tiene la EPS, es una cifra sencillamente astronómica. Entonces, esa intermediación lo que hizo fue tener un negocio, y si usted observa, que es un tema que uno le diría a la oposición en Colombia, a la gente del Polo Democrático Alternativo y a la gente de la izquierda democrática en Colombia, que uno le dice, ellos, ¿por qué no? Ellos saben quiénes son los accionistas de esas EPS que tanto daño nos están haciendo a nosotros, y resulta que no salen esos nombres, cuando nosotros los colombianos deberíamos saber los nombres de esos grandes negociantes que hacen parte del Congreso de la República y que son los que se están quedando con los dividendos. Además de esos van surgiendo otros negocios. Es un tema que yo estoy armando en este momento, una investigación que voy a mandar a la Fiscalía, y es que las acciones de tutela, fue una cosa de la cual habló el presidente de la República a los 2 meses de haberse posesionado. Las acciones de tutela son cheques al portador y prácticamente sin límite de cuantía para las EPS. Resulta que usted va al CTC, el Comité Técnico Científico, y el Comité Técnico Científico le niega la cirugía, el medicamento o lo que usted requiere. Usted lo obligan a la acción de tutela. La acción de tutela inmediatamente le reconoce el derecho, pero le dice, se le faculta a la EPS para que vaya con recobro al FOSIGA. Resulta que tengo documentos ya con muchas EPS de Cali con pruebas, facturas de recobro al FOSIGA, de un insumo que cuesta en el mercado, cualquier mercado, el mejor producto cuesta 300.000 pesos y el recobro va por 6 y por 7 millones de pesos al FOSIGA. Y le digo, son facturas que tengo del 2012. Del 2012. ¿Cómo puede ocurrir, Jaime? No, ellos sencillamente ellos facturan, ellos le prestan el servicio a usted y usted firma que usted recibió. Y muchas veces no le colocan el valor allí. Entonces resulta que ellos son los que llenan el valor, la EPS llena el valor y le manda eso al FOSIGA y le dice al FOSIGA, esto nos costó 4 o 5 millones de pesos. O sea, el cobro del servicio. No, del insumo. Ellos es decir, sobrefacturan. Una cosa eso que lo hacen en la parte interna. Ellos internamente lo hacen y prácticamente ni soportan. Entonces ellos se enojan porque dicen que el FOSIGA
Yo no sé si eso es cierto o no, porque el FOSIGA les para las cuentas, porque el FOSIGA, como con este momento todas las IAS están encima, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, la DIAN, todo el mundo está encima, entonces dice que el FOSIGA les para las cuentas porque el FOSIGA dice, ¿cómo así? Pues ustedes nos están pasando un recobro de 200.000 millones de pesos y resulta que aquí hay cosas que no tienen ese valor. Entonces empieza ahí el tejemaneje, pero todavía circulan muchas cuentas en ese sentido, y le digo, tengo facturas pagadas por el FOSIGA con pruebas de la misma empresa que vendió ese producto de 300.000 pesos y cobrado por 6 y por 7 millones de pesos. EPS supuestamente de mucho prestigio en Colombia. Bueno, entonces usted está introduciendo uno de los factores clave, porque la idea, como bien lo dice Jaime, aquí es a informar y hacer pedagogía. El primer gran problema que tiene esta estructura del sistema de salud en Colombia es que dentro del sistema hay un tumor, y ese tumor se llaman las EPS, y hay que decirlo sin lugar a dudas. Las EPS son un actor artificial que no es indispensable, que no determina si usted está bien o mal atendido desde el punto de vista de lo que es su necesidad de salud, pero que en cambio se convirtió en el hueco por el que los mal llamados empresarios de la salud se metieron a hacer sus negocios con la salud de los colombianos. Es que precisamente, y hoy creo que el paradigma cada vez se cae más, y es que cuando en los años 90, que es donde viene toda esta oleada, digamos, de desarticulación de las cosas que hacía el Estado, todo el Estado, la educación, digamos, superior empieza a reducirse y se abre el mercado para que lleguen, digamos, universidades, y así mismo pasa con la salud. Lo que encontramos ahora es que no es tan cierto que el sector privado sea mejor administrador que el público, porque ese era, digamos, esa era la salida, esa fue la receta que nos vendió el modelo, digamos, las grandes organizaciones. Claro, entonces la receta era, mire, usted lo que tiene que hacer es dejar que administre los privados porque ellos saben, ellos tienen mejores procesos de toma de decisiones, no hay exceso en la burocracia, no hay exceso en la corrupción. Pero entonces hoy pasan 20 años y vemos unas crisis grandísimas en todos esos procesos, como el del sistema de salud, donde entonces ya no es el Estado el que nos daba el beneficio, porque el modelo cambió, ya no era el welfare state, el modelo de bienestar, sino que era un modelo de libre mercado. Entonces puede entrar el capital privado al sistema de salud. Pero entonces vemos que la corrupción, y lo vemos, los nules, por ejemplo, la contratación pública, no. Démosela, tercericémosla y démosla al sector privado, que ellos saben, miren, se robaron más de 1 billón de pesos esos hombres. O sea, la corrupción está tanto en el sector público como en el privado. Aquí el tema es de valores, de quién hace la función, quién administra los recursos. Y si se queda un poquito más los nules, van a desangrar más la capital de la República. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar sobre el tema. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama de Cali. Sí, mi nombre es Roberto Guerrero, le hablo de Ciudadela del Río. Don Roberto, le escuchamos. Sí, quiero participar informando de que salió una ley en el que no pueden demorar más de 8 días para una cita con el especialista. Resulta que yo tengo ya 2 meses que radiqué una cita en oftalmos. Esta es una clínica tan mala hasta la atención por parte de las personas que atienden al teléfono, que uno no tiene que pues, creer en la cita, sino llamando a un teléfono, pero usted llama de teléfono y nunca lo contestan. Aparte de eso, que salió una ley en la que dice que pues no pueden demorarse mucho tiempo para darle una cita con el especialista, pero eso no lo consideran o no lo respetan, mejor dicho, eso sigue lo mismo y estamos jodidos en la cuestión de la atención por parte de estas clínicas que, como decía usted, señor, le prestan un servicio a la EPS, pero para cobrarle a la EPS sí le cobran 2 o 3 veces lo que nos prestan el servicio a nosotros. O sea, yo lo que solicito es que el defensor del paciente o la Secretaría de Salud, no sé a quién le corresponde esto, que por favor le hagan cumplir las leyes a esta gente, porque lo mismo es la entrega de medicamentos. La gente se está muriendo y lo que son los entes de gobierno por parte de salud no hacen lo propio con esta gente. Don Roberto, discúlpeme, ¿usted a qué EPS pertenece? A la 9 EPS.
listo. Gracias, don Roberto, muy amable por su participación. Bueno, a propósito de lo que está diciendo don Roberto, yo le quiero pedir a Jaime y a Duvalier, como aquí se trata no solamente de repetir lo que ya todos los colombianos de alguna forma sabemos, es que está despelotado el sistema, sino tratar de insinuar por lo menos algunos escenarios donde pudiéramos encontrarle salidas a esto. En este momento, el gobierno distrital de Bogotá está tomando unas decisiones que están generando mucha controversia y tienen que ver con que el secretario de Salud del distrito está diciendo: el distrito va a manejar la salud de los bogotanos, de los capitalinos directamente. Ya no vamos a permitir más que siga esta intermediación y este sistema ineficiente al que han estado atendidos sometidos los bogotanos. ¿Cuál es su posición frente a eso? No, es una posición, me parece muy positiva. Yo tengo, digamos, las mejores referencias. He tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Él fue gobernador del Tolima, recuerden, es médico, y me parece que es una respuesta a la tradición que tenemos en Colombia con la irresponsabilidad de los alcaldes y los gobernadores. Es que mire, José Alberto, aquí en Colombia la gente cree que el tema de la salud es un tema que compete solamente al legislativo o solamente al Ministerio de la Salud. Eso es cierto, pero no es limitado allí. Hay una responsabilidad total, absoluta de los alcaldes y los gobernadores. Y los alcaldes y los gobernadores no hacen nada por sus enfermos, no hacen nada por sus pacientes. Y resulta que ellos son la primera autoridad de salud pública, el uno en el departamento y el otro en el municipio, y usted ve la irresponsabilidad, la negligencia, la omisión tan total que asumen con la gente y supuestamente son elegidos popularmente. O sea, lo que hacen en Bogotá es legal, doctor Jaime. Es completamente procedente y además es una obligación del Estado local, en este caso del Estado distrital, si hay una situación crítica, entrar a hacer una política pública de choque para tratar de enfrentar la situación. A mí me parece que es una cuestión viable y ojalá, usted sabe que la corrupción no pide permiso y la corrupción está desbordada. Ojalá el distrito también coloque una serie de blindajes para que la corrupción no se vaya a tomar también el manejo de la salud. Hacia allá iba. Es que miren, cuando yo termino es eso. O sea, el tema es quién lo maneje, pero también es cómo lo maneje. Entonces, bueno, se lo quitamos, digamos, lo volvemos nosotros a dar el servicio, como va a ser también con el servicio de aseo, que lo va a dar otra vez, digamos, las empresas públicas de Bogotá. Pero el tema es que todos sabemos que en la administración también hay corrupción, la administración pública, y es grande y es rampante. O si no hay corrupción, hay también inoperancia, también hay funcionarios de carrera que no hacen nada, porque nadie los mueve. Entonces es un tema también de cómo preparamos una buena estructura desde la administración pública para que dé un buen servicio, si no siguen los problemas. O sea, no es solo dar el golpe mediático de decir, venga, nosotros tomamos la salud, o no es solo ir y hacer las denuncias, ya es autoridad, también le compete dar respuestas, dar soluciones, que era, digamos, algo lo que yo analizaba en Bogotá, veía mucho al secretario en ese papel de ir, y entonces el otro día salió con el hijo del papá que murió en una EPS esperando autorización. Oye, también le compete no solo el control, es que casi que es un papel de veeduría, de cuándo acá se convirtió en un papel de veeduría. Y creo que entonces allí se ve una cosa, el Estado, ¿cuál es el papel que va a jugar? O sea, ¿cuál es el papel del gobierno? Si del lado del paciente o del lado del sistema para que no se caiga. O sea, de las EPS, porque es que esto está en crisis. Entonces uno no sabe si es que quiere salvar, como en Estados Unidos, del lado de la gente que perdió con la hipoteca sus casas o del lado del sistema bancario que fue el último el que terminó financiando. Y eso es peligroso. O sea, si va por la salud de la gente o va porque el sistema no se caiga, le toca, digamos, ver cómo está con las EPS. A mí eso me parece muy grave, y me parece muy grave por lo siguiente: se hizo un monstruo, eso es casi como una mafia, el tema de las EPS allá. Y pueden constituirse en un grupo de presión muy grande, es que manejan mucho dinero. Sí, pero es que el sistema, como dice Duvalier, el gobierno siempre lo va a defender. Doctor Jaime, veamos, Duvalier, vamos a ver el concepto de varios pacientes, el doliente, el que realmente da y paga sus impuestos. Veamos lo que dicen ellos relacionados a este tema de que no son atendidos por sus EPS.
La situación actual de las entidades promotoras de salud EPS es compleja. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, las obligaciones del gobierno y las EPS con las IPS sobrepasan los 4 billones de pesos, lo que ha desatado una serie de inconvenientes que dejan como resultado el servicio deficiente a la ciudadanía. Es muy deficiente el servicio, atienden mal a los usuarios, los mandan de un lado a otro, entonces no se toma, digamos, los respectivos, las cosas bien como deben de ser, o sea, no hay un respeto por las personas, se quejan mucho, la mandan para un lado a otro, mandan una orden, mandan a la gente a las citas donde no hay convenios, o sea, hay muchas irregularidades aquí en el funcionamiento de Caprecon. Con el objetivo de suministrar servicios médicos más accesibles a la población, las EPS concentran una economía mixta, es decir, capital público y privado. Pese a esto, la realidad está muy alejada del cometido inicial. Porque mi niña necesitaba unas citas, unos tratamientos y siempre que no había contrato, de ahí lo mandaban para allá, bueno, se acababa el contrato y así me mantenían. Me tocó presentar un derecho de petición y esta es la hora que recién ahorita me mandan para el HU con una cita de infectología para pasar unos resultados de examen de sangre que tiene. Pero imagínense, como desde mayo hasta ahorita. Y los medicamentos, pues para la niña más que todo, que son como de alto costo, se han demorado en entregarlos. Las EPS están supervisadas por la Superintendencia de Salud colombiana y reguladas por las legislaciones gubernamentales y el Ministerio de Protección Social. Me hicieron una operación de un reemplazo de cadera en la clínica Ibanaco y me dañaron el nervio ciático de mi pierna. Y pues tomo un medicamento que llama pregabalina, pero no me la quieren entregar. Antes de continuar, escuchemos al televidente que quiere hablar con nosotros. ¿De dónde nos llama y su nombre, por favor? Mi nombre es Freddy Bamaclo. Sí. De aquí de Cali, corregimiento de los golondrineros. Sí. Don Freddy, le escuchamos. Tengo una inquietud, o sea, tengo una necesidad también a la misma vez, y es que tengo un problema con mi esposa, que le hicieron una biopsia y ella le diagnosticaron cáncer. Para hacer este procedimiento duré aproximadamente unos 2-3 meses más o menos. Ahora necesito urgente, allí el doctor manda que sea prioritario pues atenderla, que le den un tratamiento de quimioterapia, por lo que ya el cáncer está expandido en toda la parte del pulmón. Ahora fui y aquí de Cosalud, donde estamos nosotros afiliados, me mandan para una IPS que se llama Recuperar, que queda en el barrio Tequendama, y voy allá y luego los trámites, pero me dicen ahora que tengo que esperar 20 días más para poder que comience a atenderla nuevamente un médico que comience a mirar todo lo que ella tiene, para después de ahí comenzar el procedimiento de quimioterapia. Entonces, imagínese usted, si eso es prioritario, ¿qué esperanza entonces de la paciente? Eso no es prioritario. Y en este momento, desde hace 3 meses que se está atendiendo eso, no le ha dado una droga para controlar esa enfermedad. Muy bien, don Freddy, le agradecemos mucho. Doctor Jaime, ¿qué podemos decir de este caso de don Freddy con su esposa? Vea, eso no es una cita prioritaria, eso es una cita de urgencia médica, es una cita vital, porque dentro de los protocolos una cosa es consulta externa, una cosa es cita prioritaria y otra cosa es una consulta por una urgencia vital, y lo del cáncer es una urgencia vital, tal como lo dice la ley 1384 del 2010, que es la ley Sandra Ceballos, ley de protección para los adultos con cáncer, y la ley 1388 del 2010, ley de protección a los niños con cáncer. En estos casos, ¿qué dice esa ley?
para reducir los índices de morbilidad en Colombia, dice que y dado los conceptos de los expertos y de los científicos en el tema del cáncer, una persona cuando es diagnosticada a tiempo, es atendida a tiempo y el tratamiento no tiene ningún tipo de interrupción, tiene más del 90% de posibilidades de sobrevida. El presidente Santos lo demostró. Al presidente Santos le detectaron un cáncer en su próstata a tiempo, lo mismo al vicepresidente Angelino Garzón. ¿Y qué han dicho los médicos? No tiene peligro de que no hay peligro de que su vida corra riesgo. ¿Por qué razón? Porque lo detectaron a tiempo y su tratamiento no va a tener interrupción. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? Usted nos dice, le hacen la biopsia y prácticamente transcurren 3 meses para que el especialista haga una valoración. Esos 3 meses son mortales para el paciente, son mortales porque está el diagnóstico, pero no se inicia el proceso y el control. Esa es la intención de leyes que por lo demás fueron leyes que no están reglamentadas y que nosotros desde nuestra oficina presentamos la demanda, que inclusive el presidente del Consejo de Estado hizo una rueda de prensa sobre la ley Sandra Ceballos y le pegó un regaño tenacísimo al presidente de la República y al ministro de la Salud porque estaban sin reglamentar. Doctor Jaime, es que hay algo que me preocupa, ¿sabes qué es? Hay muchos usuarios que no tienen conocimiento de leyes, no tienen quien los defienda, no tienen dónde ir y lo mandan de aquí para allá, de ventanilla a ventanilla, y él se cansa y se muere la esposa, los hijos, el abuelo, el tío, y realmente no tiene que hacer. Por eso, Cristian, yo le estoy diciendo a la gente, por favor, no dejen que sus pacientes y sus familiares se mueran, por favor, reaccionen. La gente siempre piensa que eso es como el accidente de tránsito trágico, ¿no? Que uno piensa nunca le va a pasar a uno. Tarde que temprano un ser querido va a llegar a la clínica o al hospital o va a llegar a la EPS, tarde que temprano. Reaccionen, por favor. El alcalde tiene responsabilidad, el gobernador tiene responsabilidad, la Procuraduría tiene responsabilidad, las secretarías de salud departamental y municipal tienen responsabilidad, pero la gente tiene que ejercitar todas las herramientas que le permite la ley, presionar, hacer presión social para que resuelvan sus situaciones. El caso que me planteó el señor ahora, yo le pediría el favor que ojalá tomara mis teléfonos ahora, yo con el mayor gusto, sin cobrarle un solo peso, yo le colaboro con ese tema porque tengo un compromiso con estas 2 leyes de protección. ¿Su número de teléfono de una vez? Me puede llamar al 315-523-6180. Llámeme que yo le colaboro con todas las acciones para que le ayuden a resolver el problema. Y lo mismo le pedimos o le sugerimos a la señora que le fue afectado su nervio ciático. Puede acercarse a la oficina de Jaime Sierra, panelista que está aquí en el estudio. De manera gratuita le servimos. Exactamente. José Alberto. Él lo está haciendo y es parte del compromiso institucional del Canal 2 promover este tipo de servicios porque creemos que a la gente hay que orientarla y hay que posibilitarle que haga valer sus derechos. Pero sigamos en el tema para que no nos vamos a perder. Pero antes escuchemos a un televidente que está en la línea, por favor. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Muy buenos días, le habla Melquisedec de Diego, el barrio Las Ceibas. Sí, don Melquisedec. Es lo siguiente, el modelo de salud que tenemos es un modelo chileno. El artículo 48 de la Constitución colombiana nos habla de la seguridad social, porque es de carácter, un servicio público de carácter obligatorio y que tiene que tener un control del Estado. La Constitución está por encima de cualquier resolución, cualquier decreto, etc. Se hizo el acto legislativo del 2005 y en ese acto legislativo del 2005 sacan un artículo de una cuota moderadora que es el artículo 10 de una resolución 5261 del 5 de agosto del 94. Entonces yo creo que aquí hay una situación. Primero, le están cobrando una cuota moderadora a la gente, porque eso es un atraco que le están haciendo, con el respeto de ustedes, que le están haciendo a todos los usuarios del país. Segundo, en esta situación se presenta aquí un fetichismo jurídico, porque hay un artículo 48 que nos protege. Después sacan una resolución para cobrar una cuota moderadora para que el paciente prácticamente no tenga el derecho a la salud. Pero sí somos cotizantes y el derecho natural dice que por el solo cotizar se tiene derecho a la salud de acuerdo al artículo 48 de la Constitución. Muy bien, don Melquisedec. Muy importante su comentario y le pido a Duvalier y a Jaime que respondan sobre esa inquietud que él introduce y es la cuota moderadora, porque el gobierno nos vende
el discurso de que hay que poner cuota moderadora porque el sistema está desfinanciado, pero uno todos los días se encuentra con que la plata de las EPS se fue para construcciones suntuarias, para inversiones en test, para inversiones especulativas, y no entiende el ciudadano de a pie, y entonces la plata de nosotros, ¿qué se hizo? Además es que, a ver, las EPS prestan un servicio social y como tal no pueden generar ganancias. Me corrige el doctor Jaime si estoy equivocado. Correcto. Que es igual lo que se pretendía con la reforma al sistema de educación superior, o sea, que se invirtiera, pero que no, y como funciona ahora, son las organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que quería la reforma es volverlas con ánimo de lucro. Igual eso termina siendo sinónimo de lucro, como lo vemos. Entonces, uno no entiende, digamos, el tema de la cuota moderadora, que la más baja son 2.200 pesos, es la mínima, digamos, pero entonces, miren, lo que hacíamos la otra vez en un programa pasado, y es, una persona que vaya al sistema de salud tiene que sacar el pasaje del enfermo más el acompañante, casi nunca va solo, entonces esos son 6.000, casi 7.000 pesos. Casi 7.000 pesos los transportes de ida y regreso. 6.400. 6.400. Y como la ida a la clínica es de un día, entonces no, pero pónganle cuidado. Entonces, claro, entonces tiene que gastar algo, de pronto se va para el desayuno, los 2.200 pesos, pero además de pronto lo ponen a voltear, entonces tiene que ir a otro lado que le autoricen algo, una firma, y además cuando lo atienden, entonces la orden para el tema de los medicamentos, ir hasta otro lado, muchas veces hasta otra sede, porque la farmacia tiene un convenio, la EPS un convenio con una farmacia, una droguería en otro lado, y entonces ¿cuánto suma solo una cita? O sea, en realidad enfermarse es una tragedia humana. Pero les digo, uno va con un dolor de cabeza y sale con 5 enfermedades más. Entonces, uno de verdad ve que aquí está totalmente, digamos, se ve débil el ciudadano, el usuario, ante un sistema grande y poderoso que hay que recordar, la EPS no es el que te atiende, es simplemente el que hace de caja registradora, el que administra la salud, pero es que no administra la salud, estás administrando la enfermedad y la muerte. Pero además de eso, Cristian, hay otro tema, el tema de los copagos, y le voy a decir a la gente que hace parte del régimen contributivo, cuando usted vaya a hacer un copago por entrega de medicamentos o de insumos, pregunte primero cuánto vale el medicamento. Les coloco un ejemplo, usted le dan la fórmula, entonces le dicen la farmacia es tal, entonces vaya a la farmacia y usted va, te le dicen son 18.000 pesos el copago, entonces usted con mi familia tengo la precaución de decirles, pregunten primero. Alguien de mi entorno familiar, fuimos y le dije, señorita, ¿este medicamento cuánto vale en droguería? Ese medicamento vale 6.000 pesos. Y yo le dije, ¿usted por qué no tiene la honestidad de decirnos que ese medicamento vale 6.000 pesos y nos va a obligar, vamos a pagar, hacer un copago de 18.000 pesos, por favor? Y le sale uno más barato, irse para otra farmacia, sacar la fórmula y comprarlo, y aquí le están cobrando a uno 18.000 pesos por un medicamento que vale 6.000 pesos. Las farmacias que están allí prácticamente con las EPS te dan son medicinas genéricas. Sí, y entonces esas genéricas te van a ocasionar problemas también a tu salud. Otro agravante que está demostrado, ahora que estuvo de paso por acá el exministro de Salud de Michelle Bachelet en Chile, los gobiernos después de la dictadura en Chile comenzaron a reconvertir el modelo neoliberal puro que Pinochet impuso y que fue el que copió nuestro queridísimo expresidente Álvaro Uribe cuando era congresista. Ellos han demostrado que el sistema, si se concentra desde la operación de la salud pública, tiene más eficiencia a la postre que si se mantiene con estas ramificaciones con el sector privado, mal llamado empresarios privados. Pero lo otro, hay ejemplos demostrados, por ejemplo en Ecuador a la medicina le ponen topes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, una medicina puede costar 18.000 pesos y en Ecuador no dejan que valga más de 12.000 porque el gobierno le ha legislado a la farmacéutica multinacional que no puede venir a hacer pingües negocios como si los permiten hacer aquí, en nuestro país. Bueno, pues regálame un segundo porque queremos ver esta nota precisamente de usuarios de Caprecon sobre lo que realmente está pasando. Veamos esta nota.
Aspectos como el retraso en la asignación de citas a especialistas, el costo, la dificultad en la obtención de medicamentos y la falta de información al usuario son algunas de las fallas que se han detectado en el actual Sistema General de Seguridad Social. Vine para que me los autorizaran y pasaron 10 días, me los autorizaron y llego de una clínica, acabo de estarme toda la mañana y resulta que en esa clínica me despachan porque en esa clínica no hacen el examen. Vengo acá que ellos no tienen convenio ni con Inbanaco ni con DIME. Entonces les pido el favor de que ¿dónde me van a ordenar estos exámenes? No, que tengo que esperar a que a que un funcionario baje de una reunión. ¿Por qué tienen que hacer una reunión en horas de la mañana? ¿Por qué se encierran y la gente acá en condiciones deplorables, amontonados? Eso parece que estuvieran regalando casas o que estuviéramos pidiendo sobras de comida. Hay un baño que es asqueante. Yo sé que nosotros somos personas de estratos bajos, de estratos 2, 3, 1, pero eso no son condiciones para recibir a unas personas. Nosotros merecemos un trato digno, un trato humanitario, y eso son cuestiones de salud que son prioritarias. El servicio aquí es muy malo, o sea, los empleados, no sé si es que conversan mucho o no tienen la capacidad suficiente para atender el personal. Aquí hay gente desde las 6 de la mañana que todavía no ha salido. A mí me demoraron 5 meses para darme una droga psiquiátrica. Mejor dicho, tuve que venir peleando y lo tuve sin droga yo. Luego de más de 8 años de implementado el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es necesario reevaluar y pensar si es hora de una reforma. Muy bien, tenemos, después de escuchar estos conceptos de los usuarios, quiero decirle, doctor Jaime, es la EPS Caprecón, ¿oyó? Vamos a escuchar un televidente que quiere opinar también del tema. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, señor, mi nombre es Gloria Muñoz. ¿De qué? Muy bien, doña Gloria, le escuchamos. Sí, señor, lo que pasa es que yo hace un mes estuve pues en la EPS, la nueva EPS, ¿no? Me dice la doctora, sí me mandó unos exámenes a tomar, y ya, normal, todo fue normal. A la hora y media voy a donar sangre, cuando el señor donde me toma el examen para saber si puedo donar me dice, no, estás con la hemoglobina bajita, la presión está bajita. Entonces yo digo, si yo acabo de salir de donde el médico, ¿por qué eso no tengo conocimiento de eso? Bien, buena la pregunta, gracias doña Gloria, muy amable. Eso demuestra que por la estructura del sistema, al médico ya le dijeron, usted es un recetador de fórmulas, usted no es un examinador del paciente, de la salud del paciente, y por eso hay médicos, yo tengo que decirlo, y perdónenme los televidentes que lo hablen en nombre propio, a mi madre, en un servicio de medicina prepagada, un flamante médico de Inbanaco la hizo ir a cita médica después de un mes de pedirla, y ni siquiera le tomó la presión arterial, y es una mujer de 76 años de edad, y le cobraron el famoso copago y no le mandó ni siquiera una orden de medicina o de laboratorio. Ese es el tipo de problemas que están detrás del sistema también. Tiene que ver, yo quiero pedirle a ustedes que en esta última fase del programa toquemos 3 aspectos. 1, el prestigismo de la profesión médica y de salud, que ha inmovilizado la capacidad de protesta y de respuesta de los médicos y de todo el personal de salud, porque ellos lamentablemente se han considerado profesionales de mayor estratificación social que el resto, y es como decir, da un poco de pena al colectivo de salud mostrar que a ellos también los maltratan en el sistema de contratación. Y segundo, ¿dónde están con nombres propios? Y los ciudadanos tenemos derecho a preguntarle a nuestros políticos, ¿dónde están los nombres de los inversionistas que hay detrás de las EPS? ¿Y dónde están los nombres de los congresistas que están detrás de las EPS? Yo le quiero preguntar al senador Roy Barreras, que es el presidente del Senado y del Congreso, que nos diga hasta dónde él, que es médico,
tiene cuota de responsabilidad por acción o por omisión en este desastre de la salud pública en Colombia? Sí, yo creo que has tocado temas muy importantes. Es que miren, de verdad, este tema de verdad lo indigna a uno. Lo indigna, lo que pasa en este país, son tantas las noticias que nos indignan, que el sociólogo y historiador Daniel Pecoud desde Francia dice, es que en Colombia la gente no se alcanza a indignar porque una noticia se superpone a otra noticia, entonces cada vez, pues no te alcanzas a pasar una que te indigne porque ya llega otra, entonces como que no alcanza a tener el efecto de indignación que en otro país, digamos, se presenta. Produciría. Doctor Tejada, ¿me recuerda los 3 puntos porque son muy importantes? Sí. El primero es el prestigismo de los médicos. Bueno, sobre eso, miren, hay una sobrevaloración de la medicina y creo que Cristian al principio lo mencionó, y es entonces el médico es sobrevalorado por su especialidad, por su conocimiento, además por el servicio que presta. Y eso lo decíamos, creo que tienen parte de la culpa. Es que ellos también son, digamos, víctimas, de cierta forma, padecen el sistema. Del sistema, sí, claro. en el tema de sus pagos, de cómo son tratados. El modelo de pago es por cita. Creo que es así, se les paga por cita. Entonces, por eso vemos que ellos atienden en 5 minutos, hacen un diagnóstico súper breve, además súper deficiente, y no tienen, digamos, ya la cualificación, ese diagnóstico no es súper bien detallado. Entonces hay una sobrevaloración en su función y creo que ellos están cómodos desde su casa, desde su posición, no quieren salir a hacer la protesta social como es. Y ahora lo hacen solo los de los hospitales públicos, que fue los que vimos, los del psiquiátrico salieron a hacer la marcha por la corrupción rampante que había, los de la CHUVE, pero el gremio es muy grande, el sector es muy grande, ¿dónde están los otros? ¿Por qué no salen? Y ellos, dentro de su ética profesional está la vida de las personas. Y si ellos ven que algo está mal, deberían de verdad asumir otra posición. Los profesionales de la salud, doctor Jaime. Sí, yo creo, José Alberto, que ese es un tema neurálgico. Yo creo que los médicos también tienen una deuda con Colombia. Y yo pienso que tienen una deuda con Colombia porque hay una responsabilidad y hay un compromiso ético que en este momento está en cuestión. Es evidente que es una profesión que está completamente proletarizada, donde muchas veces quienes le ordenan a los médicos generales, por ejemplo en las EPS, a nivel de consulta externa o en el tema de la atención prioritaria, son ingenieros, son abogados, administradores de empresas, son economistas, no son médicos. Muchas veces inclusive son enfermeros auxiliares que han tenido la posibilidad de ser familiar de un magnate, de un político o de un empresario, y los ponen a ser jefes de especialistas y de médicos que se han quemado las pestañas. Pero uno también observa, yo digamos, desde que me metí en el tema de la salud, yo le digo a los médicos, hablen, por favor, cuenten. Yo tengo relación con varios médicos del hospital universitario, ellos me cuentan cosas, me pasan información, me dicen, Jaime, aquí está pasando esto, pasa lo otro, porque además de que no hay insumos, hay un carrusel de corrupción impresionante. Pero yo les digo, hablen ustedes, ¿por qué no salen a los medios de comunicación a decir, miren, en el hospital está pasando esto, en tal clínica está pasando esto, en la red hospitalaria está pasando eso? Se quedan callados y me parece que están faltando, como decía mi compañero panelista ahora, están faltando a su ética profesional, porque ellos tienen un compromiso no solamente social, sino un compromiso con el valor más importante de nuestra sociedad, que es el valor de la vida. Y resulta que ellos se dan cuenta de una cantidad de cosas y prefieren guardar silencio. El juramento ese juramento hay que ser sagrado, el de Hipócrates. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar en este sentido. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Ermila. ¿De qué parte nos llamas, Ermila? De aquí del barrio Confenalco. Coméntenos su apreciación. Sí, lo que pasa es que soy de la 9 EPS. Hace más de 3 años mi hija está con una gastritis crónica, dicen ellos, pero en ese tiempo le mandan sino omeprazol y no más, y el médico ya no la revisa, ya no es sino, vaya y se toma estas pastas y vuelve a los 20 días. A los 20 días resulta que le lleva el control ese médico y ya no está porque ya terminó el contrato. Entonces, ¿qué debe hacer uno allí en ese caso? Como le dije al doctor, es que es mi hija, porque pues he entrado con ella y ya, o sea, no la revisa siquiera, ¿sí no? Tómese esto y vuelve a los 20 días y no más. Muchas gracias. A usted, doña... Mientras esto ocurre, hay un tema muy importante que decirle a la gente, y como José Alberto lo decía ahora,
Sabemos que hay toda esta perversión en el sistema de salud y sabemos que está matando gente. Como sabemos que, miren, cuando la banca entró en crisis en Colombia, los señores banqueros de Colombia están en una situación económica crítica. ¿Qué hizo el Estado colombiano en el término de 15 días? El 4 por 1000. Empezaron con el 3 por 1000 y llegamos al 4 por 1000. Y bueno, pobrecito, los banqueros iban a entrar en un estado de presión muy horrible. Acabaron con todas las corporaciones cuando había el tema y se podían, de pronto podían llegar a un suicidio porque un tema de recesión. Pero mire, el Estado salió a protegerlos, les dio el 3 por 1000 y entró a refinanciarlos. Y uno se pregunta, ¿por qué razón en un tema como la vida, la salud, que es lo prioritario, lo fundamental para una sociedad, en este contrato social que firmamos, que es una constitución, como la que tenemos, que es la Constitución del 91, ¿por qué razón el Estado colombiano, así como hizo una salida de choque con el 4 por 1000, ¿por qué no hace una salida de choque con el tema de la salud en Colombia? A mí me parece que mientras nosotros reformamos el sistema de salud, hay que decirle a la gente, hay que molestar al alcalde, hay que molestar al gobernador, hay que molestar al secretario de salud departamental y municipal, hay que molestar al superintendente nacional de salud. No nos podemos quedar bracicruzados porque hoy es el paciente que vemos en televisión, pero mañana es nuestro hermano, es nuestro primo, uno mismo. Tenemos que reaccionar y coger a esos entes de control que son absolutamente inoperantes, porque hay que decirlo, son inoperantes. Vea, yo he presentado a la Secretaría de Salud Departamental, que tiene capacidad sancionatoria, les he presentado más de 5000 quejas y no hay una sola sanción en 5 años. Todas las archivan porque la EPS simplemente responde en tal fecha, así la moral ya ha sido de 8 meses para una cita, una cirugía o la entrega de un medicamento. Dicen, no, la EPS entró a resolver la situación cuando ya habían transcurrido 8 meses de morosidad. Doctor Jaime, una pregunta concreta, ¿por qué si el modelo fue copiado de Chile, el modelo que está pasando en Colombia o el sistema que está copiando Colombia en materia de salud, ¿por qué allá sí funciona y aquí no? No, allá no funciona. Allá no funciona. En mayo, yo pregunto, les cuento una cosa, Cristian, siquiera me recordó el tema. Yo estuve en mayo de este año, estuve en Santiago de Chile y estuvimos revisando temas de salud. En Chile fracasó ese sistema. ¿Y entonces por qué se copió? En Chile reformaron ese sistema porque ese sistema fue un sistema completamente obsoleto y nosotros seguimos con ese sistema. La bota militar encima del pueblo para que los empresarios de las multinacionales y de la banca se tomaran la salud de los chilenos. Además es que cae en algo que decía ahora el doctor José Alberto Tejada, y es, mire, Ecuador. Yo estuve en julio en Ecuador y en Ecuador hay cobertura universal del derecho a la salud. Eso significa para los televidentes que si usted es de Colombia, de Venezuela, de donde sea y usted va a Ecuador, usted automáticamente tiene derecho a la salud en Ecuador. No necesita tener carne, no necesita tener nada, simplemente asistir a una clínica. Derecho universal para todos. Por eso es que allá está llegando mucho inmigrante de Cuba, pero miren, el sistema de salud allá le alcanza para eso. Yo quería traer referencia, Juan Gozaín salió de RCN y está pues, digamos, gozando de su pensión y se ha dedicado a hacer unos especiales, unas columnas para El Tiempo, unas crónicas, y entonces él, cuando estaba en RCN, alguna vez hizo un informe sobre el costo de los medicamentos en Panamá, en Ecuador, en Venezuela, y los comparaba con los de Colombia. Ahora lo hizo más detallado y es sorprendente la disparidad entre los precios. Es el mismo medicamento en los diferentes países y en Colombia vale 4 veces más. Ay, Dios, ¿cómo se infla? Bueno, nos quedan 2 o 3 minutos, por favor. Una palabra para los televidentes. ¿Y qué les exigimos a los congresistas, a los políticos que están arropando con su poder político a los mal llamados empresarios de la salud? No, sin mayores preámbulos, nosotros estamos promoviendo con diferentes organizaciones la marcha del luto por la salud y por la gente que se está muriendo. Estamos acordando una fecha para eso. No tenemos la pretensión de que sea nacional, pero estamos hablando con ligas de usuarios, con cooperativas, con asociaciones, porque creemos que tenemos que movilizarnos. Como sociedad civil nos tenemos que movilizar y estamos invitando a la comunidad, a los que nos están escuchando, pónganle cuidado a las redes sociales, porque en las redes sociales estamos promoviendo ya esa marcha del luto por el tema de la salud y la idea es que ese día todos nos pongamos ropa negra para decirle al Estado colombiano: la gente nuestra se está muriendo, nuestros pacientes se están muriendo y queremos movilizar cientos de miles de seres humanos. Como atienden al presidente Juan Manuel Santos. Señor, usted líder de Piensa Verde. Un segundo, repita el número celular para los televidentes, doctor. 315-523-6180. ¿Y Piensa Verde qué le propone a la ciudadanía? Miren, creo que de verdad este programa ha servido, uno se indigna, uno trata de hacer cosas,
pero ya el tema, digamos, está llegando a un punto donde te termina siendo, del caos siempre sale algo. La teoría del caos dice que después de un caos, de un desorden, sale, digamos, una solución y una propuesta de transformación. En ese sentido yo creo que el sistema de salud ya fracasó. O sea, el tema aquí es de reformar lo que hay, es de fondo, es de estructura. Tenemos entonces que, yo creo que la vía es un referendo para derrocar esto. O sea, miren, esa vaina del referendo es de salir a recoger firmas, y eso lo hace muy visible. Yo no creo que la solución esté en los congresistas, y en eso soy tajante. Miren, los congresistas van a salir a decir lo que el pueblo quiera porque ellos se mueven a punta de votos. Esto toca en la liga de usuarios, los veedores, el ciudadano, el usuario, todos nosotros movilizándonos, y yo creo que la vía es un referendo donde más de 3 millones de personas pongan su firma y se manifiesten allí. Yo creo que por ahí es la vía. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerde que este programa tiene el único propósito de que usted se informe, para que usted piense y usted decida. Tenga presente que hemos hablado hoy, en esta hora, de la salud. Y la salud es un derecho inalienable, tiene que ver con la vida misma. Y no puede quedar en manos de políticos, no puede quedar en manos de mal llamados empresarios de la salud, no puede quedar en manos de burócratas vergonzantes que están deshumanizados, que no tienen el mínimo sentimiento de compasión por el dolor. Cuando el ser humano está enfermo, lo primero que requiere es la compasión del semejante, que se ponga en sus zapatos para tratar de ayudarle a resolver su situación de salud. Usen las redes sociales, hagan la manifestación del derecho ciudadano. Nosotros, como medio de comunicación, como programa periodístico, invitamos a que, como dice nuestro colega Claudio Borrero, sin salirnos un ápice de la ley y manteniendo la compostura frente a la no violencia, sí seamos capaces de ser tajantes, contundentes y beligerantes para exigir el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales. Buenos días.